Okidoki, guys. So, modal verbs. What are modal verbs? ¿Para qué los utilizamos? ¿Alguien tiene un poco de información de los modal verbs? Pues nada más el de Ken, ¿no? El de Ken, ese lo utilizamos para abilities, ¿no? Ah, es Cosas que correcto. podemos hacer. Can. Ajá, Ken y el would like, lo que me habían comentado, que esa es una manera de pedir las cosas, ¿no? Porque uno puede decir I want, Oh, y, si, perfecto. y lo que me comentaban que al menos que le tengas mucha confianza o, por ejemplo, conozcas de hace tiempo a una persona, pues sí lo puedes usar, ¿no? Pero ya, por ejemplo, en tu trabajo o si vas a un restaurante para pedir algo, pues ya I'd like, utilizan I would like para pedir y, alguna cosa, pero más, de una forma más amable y ya I want, se escucha, me decían como, es como muy mandón, era lo que me decían, se escucha muy feo, algo así me decían. Ok, no, perfecto, y excelente memoria, Mr. Sergio. El I want significa yo quiero, pero pues obviamente, como tú lo mencionas, el I want, pues no es nada formal, es como muy informal, como muy mandón, sí tienes razón. Es como una persona que tiene ya mucha confianza con alguien, digamos un amigo muy cercano, o papá o mamá, ¿no? Alguien tan cercano como ellos. Te preguntan, hey, ¿te gustaría, no sé, te gustaría ordenar algo que es más o menos lo que entendemos en un contexto de un restaurante, ¿no? What would you like to order? What would you like to order? ¿Qué le gustaría ordenar? What would you like to order? What would you like to order? ¿Qué le gustaría ordenar? Imagínate que yo digo así, I want a slice of pizza. I want a slice of pizza. Quiero una rebanada de pizza. Ok, suena natural, ok, pero quizás si quieres sonar un poco más, como más respetuoso, un poco más, de alguna manera, no tan fuerte, sino respondiéndole con la misma manera que te está preguntando el mesero, le dices, I'd like, que es lo mismo I would like. Me gustaría. I'd like a slice of pizza. A slice of pizza. Aquí me faltó la palabra of. No me di cuenta. A slice of pizza. Sorry. I want a slice of pizza. I'd like a slice of pizza. I'd like, vean, ustedes ya conocen la palabra like. I like significa Me gusta. me gusta, correcto. Pero cuando yo digo I'd like aquí, o que es lo mismo, I would like, en este momento la palabra would, esta de acá, se encuentra contraída con este apóstrofo y la D. I'd like, me gustaría, me gustaría. Ok, entonces, ¿qué significa el would? Bueno, would es un verbo modal, al igual que el can, como nos menciona Mr. Sergio. La palabra can la podemos utilizar para hablar acerca de nuestras habilidades, for abilities, tiene razón. Pero, ¿qué significa esta frase nada más? I can. Fíjense que esta frase en realidad está hueca, no tiene significado, nada, no significa nada, a menos que yo le agregue algún verbo por acá. Un verbo, una acción debe acompañar al verbo modal para que en realidad signifique algo. I can. Imagínense que de repente aquí en la clase alguien diga así, I can, y yo me quedo esperando, ajá, I can what? I can swim, I can run, I can write, I can speak, I can listen, I can read, y cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, cualquier verbo puede acompañar a los verbos modales. Estos verbos le dan un sentido al enunciado. I can por sí solo no significa nada. I can es una frase hueca, no tiene ningún significado a menos que le agreguemos un verbo. Aquí dice esto.
Dice, modal verbs are a part of the larger category called auxiliary verbs. Son verbos auxiliares. Los verbos modales son verbos auxiliares. Dice, which are verbs that cannot be used on their own. No pueden ser usados por sí mismos. Si yo digo I can, como les mencionaba, no significa nada. They need to be accompanied by another main verb. Deben venir acompañados por otro verbo principal, que es una acción. Sometimes modal verbs are called modal auxiliaries, ¿ok? Modal verbs también pueden ser llamados modal auxiliaries o los auxiliares modales también puede ser. ¿Por qué los auxiliares modales? Porque no tienen ningún significado a menos que vengan acompañados de un verbo principal. ¿Vale? Miren, aquí está el verbo can. Dice, try with the modal verb can. I can, you can, we can, they can. It doesn't have a complete meaning until it is followed by a modal verb, a main verb. Como les comentaba, si yo aquí agrego la palabra swim, todos sabemos qué significa swim, ¿cierto? Swim. Nadar. Nadar, es correcto. I can swim significa yo puedo nadar. You can swim, tú puedes nadar. We can swim, nosotros podemos nadar. They can swim, ellos pueden nadar. Así es que como ustedes pueden ver, este verbo modal can, sí podríamos darle una interpretación, pero debe venir seguido de otro verbo para que sirva la función. En este caso, como menciona Mr. Sergio, la palabra can puede ser utilizado como para hablar acerca de nuestras habilidades, dice Mr. Sergio, for our abilities. For our abilities, can, I can, yo puedo. I can, yo puedo. Vamos a ver, ¿qué más dice aquí? The following words are modal verbs. Aquí tenemos algunos verbos modales, ¿ok? Déjenme comentarles que hay distintas listas de verbos modales. Pueden encontrar en internet muchas listas de verbos modales. Hay algunas que tienen 8, que tienen 7, que tienen 10, 12, 13 verbos modales. Hay distintas listas. Y me vas a decir, teacher, ¿y cuál es la verdadera? En realidad, los verbos modales tienen dos categorías. Puede ser un verbo modal y también puede ser un verbo semimodal. Semimodal. Y por eso hay listas que tienen hasta 13 verbos modales. Entonces, todo depende de qué lista estés viendo, pero si tú te metes a la página de donde estás viendo esa información, quizás en esa página va a venir explicado que ahí vienen verbos modales como estos can, could, may, might, must, shall, should, will y would. Todos estos son verbos modales. Y también tenemos otros que son semimodales. Tenemos el have to, tenemos el ought to, el had to. Hay algunos semimodales, pero ¿cómo puedo identificar estos verbos modales? Bueno, los verbos modales los puedo identificar porque tienen una función. ¿Ok? Déjenme ayudarles con esto. Miren, una función. Este verbo modal, el verbo modal can, yo lo puedo usar para expresar la habilidad de alguien. O sea, digamos que tengo el verbo run. Vamos a tomar el verbo run, que este no es un verbo modal, ¿cierto? Estamos en la misma, no es un verbo modal este, run. No se encuentra en la lista. Bueno, este verbo modal run, como no es este verbo, perdón, run, como no es un verbo modal, no lo puedo utilizar para la función de expresar la habilidad. O sea, run es una acción, pero yo no puedo decir, sí, yo puedo correr con el verbo run. Necesito un verbo modal, un auxiliar que me ayude a expresar la habilidad. Y este es el verbo can. I can run. Yo puedo correr. Aquí puedo expresar la habilidad de correr.
Pero si yo quiero expresar en lugar de la habilidad, quiero expresar la obligación, I must run. Este verbo must habla acerca de las obligaciones. Must. Lo podríamos quizás interpretar como deber, ¿ok? Como una obligación, como un deber, como algo que tengo que hacer. Imagínense que vamos manejando, ustedes saben que cuando vamos manejando debemos usar un cinturón de seguridad. Entonces, when you drive a car, you must wear a seat belt. You must wear a seat belt. Se los escribo. You must wear a seat belt. Les voy a poner el contexto completo. When you drive a car, you must wear a seat belt. Cuando tú conduces un coche, debes de usar un cinturón de seguridad. You must wear a seatbelt. Como ustedes pueden ver, esta palabra must, que es un verbo modal, miren, se encuentra aquí. Must, aquí está. Es un verbo modal. Lo estamos utilizando para hablar acerca de una obligación. Estamos expresando la obligación que tenemos sobre una situación. Ok, entonces tenemos can, que lo usamos para la habilidad, tenemos el must para la obligación, podemos pedir permiso incluso con el can. ¿Recuerdan cómo pedir permiso para ir al baño en el salón de clases? ¿Cómo era? Decía, can I go to the bathroom? Algo así. Exacto. Can I go to the bathroom? También podríamos usar el may, aunque este suena un poco más formal, como que muestras un poco más de respeto cuando dices, may I go to the bathroom? May I go to the bathroom? Quizás es el que conocieron en las clases de inglés, de alguna clase presencial a la que fueron antes. May I go to the bathroom? ¿Puedo ir al baño? Suena un poco más formal que el can. El más común era may I come in? May I come in? Oh, may I come in, exactamente. ¿Qué significa may I come in? Puedo Si pasar. puedo pasar, ¿no? Correcto, may I come in? ¿Puedo pasar? ¿Puedo entrar? Entonces aquí estamos pidiendo permiso, estamos expresando una solicitud de permiso usando el may, que es muy formal, y es un verbo modal. ¿Ok? Entonces tenemos, cada uno de estos verbos modales tiene una explicación distinta. Por eso es que no les quise dar nada más el verbo can y el would like, porque el can, vamos a buscar en internet, ¿para qué usamos el can? Este no me gusta este navegador. Modal verb can. Modal verb can. Vamos a ver cómo utilizar can. Usualmente encontramos algunas tablitas. A ver, aquí tenemos can. Ok, aquí está, miren. You can, I can swim, no sé nadar. Can you drive? Puedes manejar. Vamos a ver, el can, por ejemplo, expresa la habilidad o posibilidad. Y en español lo podemos traducir como poder. Pero también podemos usar el sé. Yo sé. Por ejemplo, puedo decir, yo sé manejar. Yo sé manejar, porque en realidad, no sé ustedes, pero en mi contexto, yo en lugar de decir yo puedo manejar, yo digo sé manejar. No sé ustedes, si ustedes utilizan el puedo manejar, déjenle nada más puedo. Pero en mi contexto, yo usualmente uso la palabra saber. Yo sé manejar o digo, mi hermana sabe manejar o mi hermano sabe manejar. Y uso el can para decir eso. My brother can drive or my sister can drive. Aquí dice, I can speak English. Puedo hablar inglés o se puede traducir como sé hablar inglés. He can't escort you. Oh, he can't go with you. No puede acompañarte.
He can't go with you. No puede acompañarte. Ok, tenemos aquí, dice, can you help me? ¿Puedes ayudarme? Can you help me? ¿Puedes ayudarme? Como ustedes pueden ver, el verbo modal can lo podemos usar para solicitar alguna, ¿cómo se llama esto? Request. Solicitudes, podríamos decir solicitudes. El can lo podemos usar para solicitudes, para hablar acerca de habilidades, para hablar acerca de los conocimientos o sí podría ser las habilidades que poseemos nosotros. Lo podemos traducir como poder. Y también tenemos el can't, que es la negación. Can't. Bueno, aquí en realidad el can't significa no puedo o no sé. Por ejemplo, si yo te pregunto, can you fly an airplane? ¿Puedes volar un avión? La mayoría quizás me va a decir, no, I can't. No puedo, I can't. Esto, fíjense que es como para el oído más desarrollado, ¿ok? Esto es para el oído más desarrollado, es como para las personas nativas, ni siquiera, a veces se les entiende que dicen la T, I can't. Pero para nosotros, que somos hispanohablantes y queremos siempre seguir las reglas bien, decimos I can't. Y como que lo usamos demasiado la T y está perfecto porque nos podemos entender entre nosotros. I can't, a veces podemos darnos cuenta por el contexto que usaron una negación por ahí. I can't. Pero es con el único que van a tener problema, ¿eh? El can y el can't. Porque todos los demás suenan con NT. Por ejemplo, este es could y la negación sería couldn't. Could y couldn't. Could, couldn't. May y este sería may not. May y may not. Might y puede ser might not y apenas, yo no sabía, fíjense que apenas me di cuenta que también podría decir mightn't. Mightn't, o sea, agregándole la N apóstrofo T. Mightn't. Yo no sabía que era posible, pero sí se puede contraer en una negación este might. Entonces les voy a pasar esta página. British Council es una página perfectamente, ahí está, se las envía al WhatsApp, perfectamente confiable para aprender inglés. Entonces no va a haber nada que esté incorrecto en esta de British Council. Se las mando para que ustedes puedan ver algunos otros ejemplos de cómo usar estos verbos modales. Vamos a regresar a nuestra presentación. Teacher, ¿Sí? Yes. ¿me puede unir al grupo de WhatsApp, por favor? Ah, claro que sí. Voy a mandar aquí al WhatsApp, perdón, ahí en el WhatsApp voy a copiar el link, el enlace, copio el enlace y aquí en Zoom, ahí está. Acabo de enviar al chat de Zoom el link de acceso al chat de WhatsApp. Ahí nada más le da clic al vínculo y se une al grupo de WhatsApp, ¿ok? ¿Sí pudo hacerlo? Ah, yes. Ya puedo ver aquí, Sí, dice. teacher. Se unió a través del enlace de invitación. Perfecto. Bien, miren, entonces regresamos a esta información de los modal verbs. Los modal verbs, para poder identificarlos, ¿ok? No es nada más que debamos aprendernos una lista y ya. Bueno, los modal verbs tienen una gramática o algunas reglas distintas a cualquier otro verbo, ¿ok? Entonces, aquí tenemos, dice, a modal verb is followed by another verb in the base form.
And they are not conjugated. They are not conjugated. Estos verbos modales no se conjugan, ¿ok? O sea, el verbo modal, vamos a poner un ejemplo de el verbo run una vez más. Recuerden que el run no es un verbo modal. Voy a poner aquí, I run in the park. La frase más sencilla. Siempre utilizamos en las clases de inglés. I run in the park. I run in the park. Si quiero hablar acerca de ella, ¿cómo sería el enunciado? She runs in the park. She runs in the park. Correcto, Mr. Sergio. Verbo run, runs para tercera persona. Se conjuga el verbo porque es un verbo común y corriente. Sin embargo, los verbos modales, tomaremos como ejemplo el verbo can. I can swim. She can swim. Vean que no le agrego S al verbo modal. Tampoco le agrego S al siguiente verbo. El verbo modal lo que hace es que no necesita ninguna conjugación. Nada, nada, nada. Porque es un verbo modal. Requiere de gramática especial. Este verbo modal no le puedo agregar una S. Tampoco puedo agregarle un ING. Déjenme ayudarles con esto. I can swimming, por ejemplo, no podría agregarle ING. I can ink tampoco, swim. No se puede agregarle ING a esto. Aquí le vamos a poner una X para que no nos vayamos a equivocar. Esta es una X también. She can swim está mal también. No podemos agregarle la S. No podemos agregarle ING. No podemos agregarle el to. She can to swim. Esto está mal también. Los verbos modales no llevan ningún tipo de conjugación. Nada. Zero. Nothing. ¿Ok? Aquí están unos ejemplos. Esta dice, el verbo modal utiliza I can speak English y no se dice I can to speak. I can to speak is not correct. He can speak Spanish, pero no se dice he can speaks. Vean cómo la S está rayada por aquí, igual que el to. She can speak Spanish. She can speak Spanish. La S de can está rayada también. Recuerden, no podemos usar el to, no podemos usar el ing y no podemos usar una S. No se puede conjugar nada con un verbo modal, porque el verbo modal requiere de gramática especial. ¿Hasta acá tenemos alguna duda? Por el momento no, teacher. Perfecto. ¿Alguien más? No, teacher. Ok, great. Bien, les pregunto porque está muy enredado todo esto. Es muchísima información de los verbos modales, ¿ok? Bien, aquí tenemos el verbo modal. Dice, you must not walk on the grass. Como el verbo modal, también recuerden que le podemos llamar el auxiliar modal. Bueno, como son auxiliares, también podemos usarlos para negar. ¿Se acuerdan del can con el can't, con la T? Bueno, esa es una contracción de negativo. Y aquí tenemos must con el not. You must not walk on the grass. Dice aquí, tú no debes caminar en el pasto. You must not walk on the grass. Usualmente, el must, como es para obligaciones o para prohibiciones, cuando es una negación, lo podemos encontrar en las leyes, lo podemos encontrar en quizás algunas, no unas leyes, pero unos acuerdos que pudiéramos tomar dentro del salón de clases, algunos acuerdos en el vecindario, por ejemplo. Todo esto que tenga que ver con lo legal, que tenga que ver quizás con lo moral, con la ética, usualmente va a tener la palabra must
o la negación, must not. Así, must not. Recuerden que el uso de contracciones, pues es más informal, pero eso no quiere decir que no se va a usar nunca, ¿eh? El mustn't, yo siempre lo uso de manera verbal. You mustn't walk on the grass. Es lo mismo que you must not. Totalmente igual. Solamente recuerden, sueña un poquito más formal cuando no está contraído. Si yo quisiera escribirlo en un ensayo, si yo quisiera escribirlo en un artículo, o leerlo en un artículo científico, vendría en must not. Vale. Y tenemos aquí, dice, he cannot speak Arabic. Vean cómo cambia el cannot. Aquí tenemos las dos palabras juntas, el can y el not. Están juntos, sin espacio. He cannot speak Arabic. ¿Qué significa eso? Él no puede hablar arábico. Árabe, yes. Él no Árabe. puede hablar árabe. Correcto. Aquí tenemos el should. El should significa debería. Es como un consejo. ¿Cómo lo interpretamos en español? Nosotros no deberíamos llegar tarde, ¿no? Es correcto.